Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo podemos realizar o crear imágenes de la nada con PHP. Como pueden ver, aquí tengo esta imagen que estoy creando a partir de la nada, solamente modificando algunos parámetros en mi HTML o mi index, perdón. Podemos cambiarle los parámetros del tamaño que lo queramos y estará cambiándose el parámetro. Bueno, pues sin nada más que decir, empecemos. Bueno, pues para empezar vamos a tener ya nuestros archivos. Aquí tengo abierto ya el documento en el navegador y aquí tengo mis archivos que voy a utilizar: el archivo PHP que va a crear la imagen y el archivo index que va a ser nuestra vista. Vamos a empezar por el que va a crear la imagen. Empezamos por crear el cuerpo, ¿verdad? Luego agregamos unas cabeceras, header, que va a ser el tipo que va a contener content type image.png. Esta se agrega para que pueda mostrarse la imagen en el navegador web. Después vamos a crear una serie de variables, que estas variables las va a recibir el archivo por parámetro get. Van a ser enviadas desde el index. Así que recibimos, vamos a copiar. Bien, nomás cambiamos aquí estas dos por esta, vamos a cambiar por width y vamos a cambiar aquí el alto. Bien, como estamos viendo, va a recibir el texto, el ancho y el alto. Esos son los parámetros principales. Podemos enviar muchos más, de hecho voy a decirles cuáles, pero estos son los que vamos a utilizar de momento. Luego vamos a crear una variable. Vamos a ver, ahorita vamos a empezar por crear la variable img, que va a ser igual a, esta va a ser la parte donde se crea el contenedor de la imagen. ¿Con qué tamaños? Pues con el ancho y el alto que le mandemos. El ancho y el alto. Aquí no le cambia este. Bien. Con el ancho y el alto que nosotros le estemos mandando por get. Vamos a también crear un color de fondo. Esto es para que pues tenga un fondo la imagen, ¿verdad? Image. Donde el color se lo vamos a agregar a quién, pues a la imagen que estamos creando aquí arriba con estas dimensiones. Así que le pasamos la variable img y el color que vayamos a necesitar. Yo voy a utilizar este color en este caso en RGB. También podemos agregarlo con canales alfa, ¿verdad? Con RGBA. En este caso voy a usar color sólido. Luego voy a agregar también un color para el texto. Igual, ¿a dónde? Pues en la imagen. ¿Qué color? Yo en este caso voy a poner texto blanco. Sería 255, 255, 255. Después vamos a hacer el image string. Una imagen a partir del string. ¿Dónde? Pues en el lienzo que tenemos dibujado con la variable img. Vamos a ver la fuente. Le voy a poner fuente de que sea de 10 píxeles. Y vamos a crear en qué tamaño, perdón, aquí es. Voy a agregar a partir de dónde, en qué eje, en el eje X, en donde lo quiero poner. Si quieres vamos a checar un poquito la documentación de esta para ver qué datos son los que se obtienen. Vamos a ver. Aquí vemos en manual PHP, en la página de PHP. Estamos viendo que recibe estos parámetros: la fuente, la imagen que la estamos mandando aquí, que sería el lienzo que estamos creando. Luego dice que recibe el tamaño de la fuente, que le estoy diciendo que sea de 10. Luego recibe el inx, que parece que, bueno, aquí quiero explicar los parámetros. Aquí está la fuente, que es este para el segundo parámetro. El tercer parámetro sería la coordenada esquina de la esquina superior izquierda, coordenada X de la esquina superior izquierda. Ok, de la esquina superior izquierda, donde queremos que aparezca al lado izquierdo, y la coordenada Y igual de la esquina superior izquierda. Luego recibe el string, la cadena de texto que va a agregar a la imagen,
y el color del texto. Bien, entonces aquí pueden ver más información más detallado. Aquí está toda la información detallada de qué es lo que recibe cada parámetro, para que puedan entender mucho mejor. Entonces, ¿qué va a recibir? Nos recordamos, sería, estamos mandándole el recurso, la imagen, la fuente, la esquina superior, la coordenada X en la esquina superior izquierda, la coordenada Y en la esquina superior izquierda, luego la cadena de texto, y para finalizar el color del texto. Bien, después lo que hacemos es crear la imagen con este método img png. En este caso lo vamos a crear como png, va a ser igual img. Después de que a este contenedor se le agreguen todo esto, la imagen, las coordenadas y el color, pues se crea la imagen ya como tal. Después lo que hacemos es, para que no se almacene ningún dato de memoria, la destruimos. Solo la va a mostrar y va a quedar ahí. Como no se va a almacenar nada, pues utilizamos destroy. Bien, ya tenemos nuestro. Ahorita si vamos a nuestro archivo, pues no vamos a ver nada en el navegador, ¿verdad? Porque estamos en el index que está pues sin ningún tipo de información. Para ello vamos a empezar por crear nuestro cuerpo de HTML, que es donde vamos a agregar nuestro PHP. Que vamos a poner crear imagen PHP. Luego voy a decirle, se dan cuenta que ya cambió el título. Vamos a crear la imagen directamente, ¿verdad? Creamos nuestra etiqueta de imagen y en el src vamos a mandar a llamar este archivo que tenemos, el de crear imagen. Acuérdense que este archivo va a recibir tres parámetros: el texto como tal, el ancho y el alto. Entonces yo voy a mandarle por parámetros, por parámetro le voy a control Z, le voy a mandar el texto, que va a ser igual. Aquí podemos poner lo que queramos nosotros, hola mundo por ejemplo. Vamos a mandarle también, concatenamos con un ampersand, vamos a mandarle también el parámetro width, que va a ser igual, le voy a poner de 500, concatenamos con un ampersand el height y le voy a poner de 300 por ejemplo. Bien, vamos a ver cómo funciona. Ok, ahí lo tenemos. Como pueden ver, ya estamos creando una imagen a partir de la nada con estos parámetros desde nuestro index, de nuestro archivo HTML, prácticamente de nuestro código HTML. Estamos mandando a llamar a este documento. Este documento, al mandarse a llamar, crea la imagen con los parámetros que nosotros estamos enviando, y aquí se está creando la imagen con el texto hola mundo. Si cambiamos el texto, por ejemplo, hola mundo, hola saludo mundo, hola saludo mundo, lo creamos, cargamos y ahí tenemos que está cambiando. Vamos a inspeccionar el código a ver cómo se encuentra. Ok, de esta manera tenemos aquí, bueno, aquí aparece el código como tal. Si nos vamos a network, aquí está, mira, aquí está, dice que es una imagen. Como lo podemos ver aquí en la descripción, dice que aquí está, dice que es de tipo PNG, o sea que está creando una imagen. Aquí lo tenemos, a partir de la nada, como les mencionaba. Esto puede ser muy útil a veces en casos de que tenemos una página que sea administrable y los usuarios normalmente no suelen subir alguna foto. Por ejemplo, cuando dice sesión, pues en las páginas, un ejemplo por mencionar algo, Facebook, iniciamos sesión, aparecerá, nos pide una foto de usuario, pero a veces nosotros no la queremos subir. Entonces así es como podemos crear la imagen, ¿verdad? A partir de la nada poder crear una imagen que nosotros queramos. Bueno, aquí voy a agregar otra cosa. El texto, si se dan cuenta, aparece hasta en la parte superior porque nosotros le pusimos que aquí apareciera en la parte, en el eje, en la coordenada X superior izquierda de 0 y en la coordenada Y 0, así que sería hasta arriba. Para solucionar eso podemos crear una serie de pasos. Por ejemplo, vamos a crear una variable al X que sea igual a, voy a hacer una sección de operaciones para poder lograr que la imagen se posicione de manera más centrada con relación al texto. Entonces voy a tener una variable val X que va a obtener la variable width,
que se va a dividir entre el tamaño que tenga la cadena de texto. Entonces yo pondría str length y pondría aquí el texto para que mida la cantidad de caracteres que tiene este texto. Después de esto vamos a agregar otra variable llamada post y vamos a decirle que sea igual a val x por, ahora me va a multiplicar por la cantidad de datos que tenga el arreglo de texto o la variable string texto. Esto me lo va a dividir entre 3. Bien, después vamos, esto sería el valor que pondríamos aquí. En vez de 0 pondríamos post, que sería el valor en x. Ahora vamos a obtener el valor de y. Para obtener el valor de y ponemos val y, una variable, y vamos a hacer el hey, solamente lo vamos a dividir entre 2. De esta forma se tomará todo el alto y lo dividirá entre 2 para sacar la mitad y colocarlo justamente a la mitad. Val y. Ahora si verificamos nuestra operación, nos apareció aquí. Okay. Aquí tengo un error en el nombre de la variable, y es que es con mayúscula. Ok, y como podrán ver, de esta manera, con esta serie de pasos que hicimos aquí, operaciones de lógica, estuvimos viendo que el texto se centra ahora más y se va a estar centrando en relación al texto que le mandemos. Le quitamos saludos, bueno, aquí como pueden ver se coloca de esta forma y así se va a ir colocando, ¿verdad?, en relación. Obviamente podemos hacerlo más preciso arreglando pues esta serie de pasos que estamos haciendo aquí, pero eso ya quedaría a disposición de ustedes para que puedan practicar más la lógica. Pero es así como podemos crear nuestras imágenes PHP. Bueno, pues espero les sirva de algo este video. Nos vemos en la próxima. Espero le puedan dar like al video, se suscriban si no lo han hecho y comenten. Hasta la próxima.